Shabbat Shalom, familia, bendiciones para todos. Un saludo por acá. Les enviamos los pastores González Castellanos y el Shalía Luis Boscán. Nos encontramos para compartir en esta oportunidad con ustedes la porción de los evangelios. Nos encontramos en la porción número 28 y queremos invitarles también a todos los que se van conectando en este momento con nosotros, que ya están acá en vivo, que si usted tiene la oportunidad comparta también esta enseñanza, y si aún no se ha suscrito a nuestras redes, a nuestras plataformas digitales, puede hacerlo. Acá abajo les dejamos, como siempre, una cinta donde les especificamos cada una de esas plataformas de las que disponemos, donde usted puede seguirnos y puede encontrar el contenido que tenemos para ustedes en el transcurso de la semana. Bien, dicho esto, familia, vamos entonces a tomar nuestra Biblia, nuestra Torá, nuestros apuntes para iniciar con la porción de esta semana, número 28 del estudio de los evangelios a nivel cronológico. En el día de hoy nos vamos a estar ubicando en el libro de Lucas, capítulo 10, 38, hasta el capítulo número 11, verso 54. Y vamos a leer también la porción de Juan 10, específicamente entre el verso 40 y el verso 42. Vamos a estar mencionando los episodios, temas que vamos a enseñar y vamos a desarrollar en esta tarde. Vamos a iniciar cuando Yeshua visita a Marta y a María. También vamos a estar enseñando sobre Yeshua y la oración, una casa dividida contra sí misma, el espíritu inmundo que vuelve, los que en verdad son bendecidos, la generación perversa demanda una señal, la lámpara del cuerpo, y cuando Yeshua acusa a fariseos y a intérpretes de la ley. Quiero mencionar acá, porque es importante, como hemos venido diciendo, que este estudio es a nivel cronológico, un estudio de los evangelios a nivel cronológico, viendo acontecimiento por acontecimiento lo que sucedió con Yeshua, lo que él hizo, cómo estableció el reino, y por supuesto lo vemos desde la óptica de Mateo, Juan, Lucas y Marcos. Estas porciones o estos episodios, aquellos que ya vienen en secuencia con nosotros estudiando, ya lo hemos tocado en otras porciones. Por ejemplo, si usted se va a Mateo 6, habla también acerca de Yeshua y la oración. Pero es importante mencionar que han sido escenarios diferentes, para decirlo también de esta manera, y que no haya una confusión. Entonces, en esta oportunidad, en este mismo episodio, tomando como ejemplo Yeshua y la oración, vamos a ver cómo Yeshua recita unas palabras de esto, que lo vemos también en Mateo 6, pero es en un escenario o en una situación diferente. Ok, antes de iniciar con la porción y con la lectura para ir desarrollando el primer episodio, quiero recordarles un poco que la semana anterior estuvimos enseñando sobre cuando Yeshua, durante la fiesta de Hanukkah, él enseña acerca de la parábola del redil, de él como el buen pastor, y finalizó la porción cuando un grupo de judíos rechazaron al Mesías. De esta manera, cerramos la porción de la semana anterior. Ahora seguimos con estos acontecimientos, y en esta oportunidad, Yeshua, luego de aquello, visita a Marta y a María. Es decir, él se dirige hacia Betania para cenar en casa de Marta, de María y de Lázaro, y esto es durante, o sea, todavía en la semana de la festividad de Hanukkah. Ok, comenzamos entonces a partir del verso 38. Mientras ellos iban de camino, entró en cierta aldea, y cierta mujer de nombre Marta lo acogió como huésped. Y esta tenía una hermana llamada Miriam, la cual, sentada a los pies del maestro, oía su palabra. Pero nos enseña la escritura que Marta estaba atareada con respecto a muchos servicios, y parándose le dijo: Señor,
no te importa que mi hermana me deje sola para servir, dile que me ayude. Y en el verso 41 vemos como el Mesías le dice algo muy importante. Marta, Marta, afanada y molesta, en otras versiones dice, y turbada estás por muchas cosas, pero solo una es necesaria, y Miriam o María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Vemos en este episodio y en este escenario cómo el Mesías llega a casa, como ya lo mencionamos, de Marta, de María, de Lázaro, hermanas de Lázaro, y ellas la reciben, ¿verdad? Marta lo acoge como huésped y mencionamos cómo también lo hemos indicado y lo hemos enseñado en otras porciones, cómo en ese tiempo o en esa época era muy importante, tenía mucho valor y era parte de la cultura de ellos el servir a una persona cuando llegaba a su casa. Era parte de lavarle los pies, de atenderlos, de ofrecerles comida, todo este tipo de servicios que usted se pueda imaginar era parte de la cultura de ellos. Entonces, cuando alguien llegaba a alguna casa, cuando recibían algún huésped, los dueños de aquella casa, los que vivían en aquella casa, buscaban la manera de atender a lo mejor posible a esa persona que estaba llegando a ese lugar. Entonces, evidentemente, el Mesías, ¿verdad? Aparte que no fue cualquier huésped, no fue cualquier persona que llegó, el Mesías llegó a ese lugar. Marta se afanó más de lo normal, de que cualquier huésped hubiese podido llegar a su casa y ella de una manera muy servicial lo quisiera atender, ella se afanó aún más por atender. Sin embargo, vemos también la actitud de su hermana, Miriam, que dice que se sentó a los pies del Mesías, a los pies del Señor, a oír su palabra. Y quiero mencionar que no quiere decir que la actitud de una o de otra, o que Miriam fue descuidada y no quiso atender al Mesías, sino que ella entendió también quién estaba en su casa, quién estaba en ese momento, y ella se sentó a los pies del maestro a oír su palabra. No todos los días el Mesías estaba en la casa de ellos, era evidente, y sí era importante la visita que ellos tenían, que en ese momento, pero ella se sentó, ella cesó, reposó en ese momento de cualquier labor que pudiera estar haciendo para darle ese tiempo, esa importancia de oír la palabra del Señor. Sin embargo, Marta le dice al Mesías, Señor, yo estoy sola, estoy haciendo muchas cosas y mi hermana está ahí, dile que se levante, parafraseándole y diciendo con mis palabras, dile que se levante y que me ayude. Pero el Mesías le dice, stop, afanada y turbada estás por muchas cosas. Y en el verso 42 dice, solo una cosa es necesaria, y Miriam escogió la parte, la buena parte, la cual no le será quitada, y es la palabra, recibir esa palabra directamente del Mesías. ¿Qué podemos entonces nosotros ver acá? ¿Qué podemos tomar como ejemplo, como enseñanza? Que muchas veces nosotros también somos Marta, que estamos afanados en una cosa, en otra, para acá, para allá, y no abrimos ese espacio para escuchar la voz del Mesías, para ver lo que Él nos quiere hablar en ese momento, como Miriam lo hizo, como obviamente ella entendiendo la importancia que tenía de atender a un huésped, ella le dio ese valor al oír y al recibir la palabra. Entonces, a veces hay muchas cosas, muchas circunstancias que provocan afán, que provocan ansiedad, pero es importante que nosotros podamos tomar estas palabras y nosotros podamos también decir, ya va. Hay cosas que queremos resolver también con que nuestra propia cuenta, con qué sé yo, pero el Mesías quiere hablarnos también en este tiempo, en estos tiempos también, a través de la intimidad, de la relación con Él, que lo vamos a estar viendo en el siguiente episodio. Nosotros recibimos lo que Él tiene para nosotros.
Entonces necesitamos en este tiempo hacer también un stop a esas circunstancias, a esos afanes que muchas veces vienen a nosotros en nuestra vida cotidiana, para escuchar la voz de Él, para saber lo que Él tiene para nosotros en este tiempo. Así es, continuando un poquito acá para avanzar al siguiente episodio, entendiendo la base que acabamos de poner en relación a ese servicio que se ofrecía a los invitados y la hospitalidad, usando este término, que nos enseña la palabra y que Abraham practicó, enseñó a los suyos también hicieron. En este punto, al sentarse a escuchar la palabra, no estamos diciendo que sean perezosos, que no hagan oficios, que no hagan su trabajo, que no cumplan con esa hospitalidad que debe hacerse si llega alguien, que no sirvan a alguien. No estamos diciendo eso. Bien, estamos diciendo que hay que darle su lugar a las cosas, y Miriam acaba de darle a la suya y él luego se sentó a los pies del Señor. ¿Qué sucede que podemos entender acá en relación a esa práctica? Y es que una de ellas era, al momento de llegar, quitar sus sandalias. Usaban sandalias, no usaban zapatos, no usaban botas, no usaban Converse, bien, usaban sandalias y el camino era de arena. Entonces, al llegar a una ciudad, se quitaban sus sandalias. Si tenían siervos, el siervo le ayudaba para lavar los pies de esa persona y entrar a su casa, sentarse, colocar toda la mesa y comer. Bien, acá no se detalla, pero entendemos por la cultura de nuestro pueblo de que ya los pies estaban lavados, ya todo se había preparado y estaban allí sentados. Al decir que estaba escuchando su palabra es porque también muy posiblemente o estaban comiendo o ya habían comido, bien, y ya prácticamente estaba ya esa recepción, esa hospitalidad hecha. ¿Qué sucede con Marta, que se estaba afanando y muchas otras cosas más? Cuando ya Miriam estaba sentada escuchando, muy posiblemente había terminado su labor, y tal vez puede sonar especulativo, pero en la práctica allí lo vemos, en la cultura de nuestro pueblo lo entendemos así. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que a veces le echamos el afán a cosas malas, a episodios, a situaciones, a falta de dinero, a que no ha pagado la luz, qué sé yo, a muchas cosas negativas aparentemente, y le echamos el afán a eso y la culpa a eso. Pero ella estaba afanada en una buena obra, que era el servicio. Bien, era esa hospitalidad. Y aún así se estaba saliendo, estaba haciendo más allá de lo que debía hacer, y no sentarse, dejar aquello y escuchar la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros con este ejemplo? Darle lugar a las cosas, hay que servir, servimos, pero ahora vamos a escuchar. Bien, no estamos diciendo no reciban, no atiendan, no cuiden, no sean serviciales, sino que tengamos cuidado. Así como Marta se estaba saliendo pasándose de lo que ya tenía listo, nosotros también tenemos que cumplir las cosas, aún las buenas, aún algunas aprendidas por el Eterno, enseñadas en su instrucción a nosotros, que nos afanamos en ella. Tiene que ser tal cual, tiene que ser firme, pero el Señor dice, ya va, escucha primero, escucha, hazlo, pero escucha también, abre tu oído. Y aquí está esa parte buena que recibió Miriam, y que más allá de una circunstancia fea, que me estoy afanado porque no tengo dinero, no nos afanemos tampoco en que tengo que estudiar, porque tengo que estudiar, leer, y leemos mucho, pero no aprendemos nada. Entonces, cuidado con eso también, y hagamos un stop para escuchar. Así es, avanzamos al siguiente episodio cuando luego de cenar en casa de Marta y de Miriam, que cabe resaltar, nos dice también otras porciones acá en la escritura, que Yeshua les amaba a Marta, Miriam y Lázaro, es decir, era amigo, sentía mucho afecto por ellos. Bien, luego de eso, él parte o toma rumbo hacia el río Jordán para ministrar después de la festividad de Hanukkah. Ya, esto lo encontramos en Lucas 10, a partir del verso 40. Nuevamente fue al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan, el inmersor, estaba bautizando, Juan el Bautista, al principio, y dice que permaneció allí. Y muchos acudieron a él y le decían, Juan, a la verdad, ninguna
señal hizo, pero todas las cosas que dijo acerca de este eran verdaderas y muchos creyeron en él en ese momento. Ya entonces, por las señales, por lo que veían, Juan, el inmersor, anunció, habló del Mesías, habló del que vendría, y vemos cómo en este momento muchos, por ver lo que el Mesías estaba haciendo, por ver las señales de él, creyeron en él y creyeron en que Juan ciertamente había anunciado acerca del Mesías. Luego pasamos a Lucas capítulo número 11, donde el primer episodio nos enseña acerca de Yeshua y la oración. Acá dice que estando él en cierto lugar orando, cuando terminó, sucedió que uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo, cuando ores, decí. Acá quiero mencionar y quiero anticiparme un poquito para explicarles en dónde estaba Yeshua en este momento, porque acá, ya dando continuidad a todo este capítulo, que abarca hasta el 54, él enseña en el Mar Muerto durante el invierno aún. Entonces, recordamos, mentalizando un poco el mapa, que estaba Samaria, se encontraba en el centro, entre Galilea y Judea. Galilea estaba al norte, Judea estaba al sur. Samaria se encontraba en el medio de estas dos. Y como lo hemos visto también y estudiado en otras porciones, en una oportunidad a Yeshua le fue necesario pasar por Samaria, pero muchos de los que se iban a dirigir de Judea a Galilea, muchos de los judíos no tomaban ese camino, que ciertamente era uno de los más cortos, porque había esa diferencia entre o con los habitantes de Samaria, por lo que ellos decidían tomar el camino más largo, que era pasar ya sea por el Mar Muerto, por el río Jordán, por Perea, tomaban ese camino, o sea, bordeando para no pasar por Samaria. En este momento, Yeshua no pasa por Samaria, como en una oportunidad fue necesario hacerlo cuando se encontró con la mujer samaritana, en el episodio de la mujer samaritana, sino que él bordea, pasa por el borde también de este lugar. Pero recordamos que todo pues era un propósito y había ciertos lugares donde el Mesías tenía que llegar. En esta oportunidad, uno de sus discípulos le pide que lo enseñe a orar. Y a partir del verso 2 es donde él dice, cuando ores, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos metas en prueba. También le dije, ok, vamos a dejarlo hasta ahí. Al mencionar o al escuchar esto, es muy familiar para nosotros estos versículos entre el 2 y el 4, porque parte de esto, el catolicismo lo ha sacado de contexto, lo ha sacado de la importancia que el Mesías está estableciendo acá en Lucas 11. ¿Por qué les menciono esto? Porque desde pequeños, como les decía, el catolicismo lo ha sacado de esta realidad. Desde pequeños se nos enseñó a aquellos que nacimos en un momento no conociendo la verdad, se nos enseñaba que todas las noches antes de acostarnos debíamos de repetir Padre nuestro que está en los cielos, ta, 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 y ya. Prácticamente de manera repetitiva, monótono, sin un entendimiento y sin una claridad de lo que Yeshua está estableciendo acá. Él no les está diciendo a sus discípulos, repitan esto al levantarse, al acostarse, de manera maquinaria, sin ustedes entender esto. Y a partir del verso 5, él da aún
más detalles sobre la oración y sobre esto que les venía enseñando, porque al ver esto y este episodio, Yeshua y la oración, nos enseña algo muy importante, y es la relación y la intimidad con el eterno Dios. También le dijo, ¿quién de vosotros tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque otro amigo ha llegado a mí de viaje y no tengo que ponerle delante de él? Aquel respondiendo desde adentro de su casa diga, no me molestes, la puerta ya ha sido cerrada y mis niños están conmigo a la cama y no puedo levantarme a darte. Os digo que aunque no se levante para darte por ser su amigo, por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Este ejemplo que vemos acá es aquel amigo que llega a tocar de manera importuna, porque cualquier persona que llegue a su casa a la medianoche, por muy amigo, por muy conocido que sea, va a hacer algo inoportuno, porque ya las personas están acostadas, ya están en su intimidad, qué sé yo. Y si un amigo aún sabiendo que aquel otro amigo que se ha presentado a su casa ha sido importuno, no con muchas ganas, se levanta para darle lo que le ha pedido, vamos a ver más adelante cuánto más también el Mesías. Entonces acá vemos este ejemplo de relación y de intimidad con el Padre. Al hablar de la oración no es decir algo repetitivo, no es escribir algo y esto es lo que voy a decir todos los días y esto es lo que voy a decir todas las noches, sin tener también ese conocimiento y esa revelación de lo que Él nos está enseñando. Y esto lo hemos dicho también en otras oportunidades, ese tiempo de intimidad con el Padre, ese tiempo de búsqueda con Él, que quiero complementar esto con este episodio en Mateo 6, cuando dice, cuando entres a orar no seas como los hipócritas, que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para exhibirse ante los hombres. De cierto os digo que ellos recibirán su recompensa, es decir, no lo hagan para que otros lo vean, como muchos hipócritas lo hacen. Cuando ores, entra en tu aposento interior y cierra la puerta con llave y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. Y orando, no parlotees tampoco como los gentiles que piensan que por una palabrería serán oídos. No seas pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de todo lo que tienen necesidad antes de que vosotros lo pidan. Y ahí a partir del verso 9 comienza diciendo esto que vemos en el versículo número 2 de Lucas. Entonces, él les dice, cuando oren, digan esto, venga a nosotros tu reino. Es decir, proclamar, no es simplemente decir esto, es proclamar que el reino de Dios venga y se establezca en nosotros, que así como los diseños que Él ha establecido en el cielo, sean también establecidos acá en la tierra, en mi vida, en mi familia y en el lugar en donde Él nos ha posicionado. Entonces, no es repetir un palabrerío y que mientras más digo, entonces el Señor me está yendo, es entender también lo que estoy diciendo, es tener un tiempo también de callar y de oír la voz del Padre. Y esto se resume en una palabra y es identidad e identificación con nuestro Padre, con nuestro Jehová, para poder escuchar, para poder proclamar también y orar de acuerdo a sus diseños y no lo que se me vino en ese momento en la cabeza, sino de acuerdo también a sus diseños y a su palabra. Entonces, cuando oren, ¿verdad? Háganlo con ese entendimiento de orar basado en esa relación y en esa intimidad con Él. En ningún momento, y como les decía anteriormente, se enseñaba, el catolicismo enseña a orar basado a esa relación, sino a repetir esto, repetir aquello, repetir lo otro. No es repetir, es tener relación y orar basado a la palabra y a la Torá. Les dice luego y les coloca otro ejemplo a partir del verso 9. Si yo os digo,
pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama a la puerta se le abre. Y luego le dice, ¿a cuál de vosotros, como padre, si su hijo le pide pescado, le dará en lugar de un pescado una serpiente? O si le pide huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial dará al Espíritu Santo, al Ruach, a los que le pidan. Y ahora vemos no solamente este ejemplo o esta correcta enseñanza de relación e intimidad, sino también el saber pedir, porque muchas veces sucede que no sabemos pedir algunas cosas. Por ejemplo, bueno, Señor, yo quiero, como aquí dice, pedid y se os dará, entonces yo quiero tener aquí en la puerta de mi casa, quiero tener un Mercedes la siguiente semana. ¿Lo estoy haciendo con entendimiento? ¿Lo estoy haciendo con revelación? ¿O lo estoy haciendo por capricho? ¿Lo estoy haciendo porque quiero eso? No estoy diciendo, ojo aquí, que está mal pedir en un sentido, Señor, yo quiero mi casa, yo quiero tener un carro, ¿verdad? Quiero tener una estabilidad. No estoy diciendo que está mal decir esto y que tenemos que ir y vivir debajo de un puente. No es así. Solamente que tenemos que saber pedir también. Vimos acá en Mateo 6 cómo el Eterno enseña que aún antes que pidamos algo, Él sabe de qué nosotros tenemos necesidad. Él conoce también cuáles son nuestras necesidades y cuáles son nuestras carencias. Entonces no se trata de pedir por un capricho, no se trata de pedir porque eso es lo que quiero y punto. Se trata de saber nosotros también qué es lo que estamos pidiendo y cómo nosotros lo estamos pidiendo. Y en el verso número 13 dice algo muy importante. Y es que cuanto más nuestro Padre no nos va a proveer también, no nos va a dar algo. Si es nuestro Padre, si nos ama, si tiene cuidado de nosotros, aún de cada cabello que tenemos en nuestra cabeza, Él tiene cuidado de nosotros. Entonces están estos dos aspectos que nos enseña Lucas número 11 acerca de la oración, de esa relación e intimidad de nosotros con el Padre como hijos, esa identificación y de saber también cómo nosotros vamos a pedir, en base a qué lo vamos a hacer. Bien, así es. Entonces, teniendo este inicio de episodios de enseñanza en relación a esta porción, va a estar relacionado a los siguientes episodios, ya que sumamente clave el tener esta relación con el Padre, esta claridad con Él, no solo para escuchar correctamente, sino también para ver correctamente y para discernir correctamente. Bien, y lo primero que vemos es en esta parte ese discernir. Y si echando fuera un demonio era mudo, que era mudo, aconteció que saliendo el demonio, el mudo habló. Y las multitudes se maravillaron, pero decían algunos de ellos, o algunos dijeron, este no echa fuera demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Estaban ciegos al decir estas palabras. Otros, para tentarlo, demandaban de él una señal del cielo. Otros más ciegos, porque ni siquiera veían la señal que estaba frente a ellos, que es el mismo que era el mismo Adón, el mismo Señor, enviado por el Eterno. Ni siquiera veían esa señal. El uno no veía al Espíritu del Eterno obrando, la autoridad del Padre obrando, echando fuera a ese mudo, a ese demonio mudo, y los otros no veían la señal misma que él representaba, enviado por el Eterno, dijo como representante del Padre. Y estos también demandaban señal. Pero él, conociendo sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y casa contra casa cae. Y si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo se sostendrá su reino? Pues decir, por Belcebú hecho yo fuera los demonios. Si yo echo por fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién entonces los echan fuera vuestros hijos? Por esto ellos serán vuestros jueces. Porque aunque esto no era muy común, se dice también en la tradición que solo los sacerdotes o autoridades eran los que podían echar fuera un espíritu.
y tampoco ellos eran ignorantes al hecho de que existían los espíritus. Como mucho tiempo la religión nos hizo creer solamente a través de películas, de aquellos escenas de exorcismos y todas esas cosas, pero que eran demasiado fuertes y han sido demasiado fuertes, dándole un énfasis mayor a los espíritus a través de muchas películas, de muchas escenas, de muchas historias, dándole un énfasis mayor a esos demonios, a esos espíritus que sí existen, bien, pero que tampoco tenemos que reconocer de que la autoridad, repito, voy a corregir, repito, sí existen, pero también tenemos que reconocer que mayor es el eterno Dios. Bien, lo que pasa es que el sistema nos hace creer, nos hace ver que los demonios tienen mucho poder, tienen mucha fuerza, son mayores que los hombres, tienen más capacidad que un hombre normal, bien, y esto lo ha hecho mucho y durante un tiempo para acá lo ha estado bombardeando a través de televisión, de historias, de películas, de escenas y de películas de miedo que algunos quieren y les gustan ver esas películas, pero no entienden el daño que hace no solo por exponerse ante eso, sino también para hacernos cambiar de pensamiento. Bien, entonces él les dice, si, ¿y por quién echa fuera a vuestros hijos? Por esto ellos serán vuestros jueces, porque estaban ignorando el hecho del por medio de quién Yeshua los estaba echando fuera, él también como el Adón, y que esa autoridad estaba siendo dada o él lo iba a dar sobre todos aquellos que lo siguieran. Bien, pero si con el dedo de Dios echó fuera los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué es entonces parte de la oración que decía? Venga, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Que cosas como estas sucedan en nuestra vida o a nuestro alrededor o en nuestro sector o en nuestro país. Que así esto se manifieste. Entonces ha llegado a vosotros el reino. Cuando el fuerte, y aquí él les habla acerca de ese pensamiento, de ese argumento, arraigado en ellos para que ellos no vieran al Adón, la luz que estaba allí sobre ellos, el eterno Dios, el reino manifestado, no lo podían ver por causa de este hombre fuerte que nos dice los versos siguientes. Y es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque este hombre fuerte no es un demonio, no es un espíritu, es una idea, es un pensamiento, es un argumento, es una ideología arraigada en nosotros para que nos condiciona para no ver la luz del Padre, para no ver la manifestación de Él, para no discernir correctamente, ¿bien? Y en un episodio similar lo vemos a causa de la incredulidad, puede ser ese hombre fuerte. Cuando el fuerte bien armado defiende su palacio, defiende su propio palacio, lo que posee está en paz, él está seguro. Cuando nosotros creemos algo y decimos, esto no es así, esto es así, entonces con todas las cosas, eso a donde estamos afirmados, estamos en paz, estamos seguros. Pero si llega uno más fuerte que él y lo vence, le quita su armadura en la cual confiaba y reparte sus despojos. Eso quiere decir que cuando ese argumento viene sobre ti y te llena, entonces va a desplazar, va a repartir todos esos principios que tú creías o todas las cosas que creías y van a ser despojadas o repartidas. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama, dice Yeshua. En un episodio similar vemos con los discípulos le dijeron, Señor, vimos a alguien que echaba demonios en tu nombre y se lo prohibimos. Yeshua, no se lo impidáis, porque el que no está contra mí, conmigo es. O sea, está a favor nuestro. Entonces, el que no está contra mí, el que no está conmigo está contra mí, dice Yeshua en una forma similar. Y el que conmigo no recoge desparrama. Es decir, ustedes que están pensando en esto que le decían, que por Belcebú echaba fuera los demonios, si no están conmigo, entonces no podemos caminar, están contra mí y no pueden ir juntos. Bien, esto tiene que ver con también estos que estaban afirmados en ese pensamiento, no iban a poder caminar con el Mesías, con esos argumentos, con esa posición, no iban a poder caminar con él. Entonces,
dejaban que la luz, o sea, ataban a ese hombre fuerte, rompían esos argumentos y dejaban que la luz entrase, o no iban a poder caminar con él. Luego les dice, cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, al no hallarlo, dice, regresaré a mi casa donde salí. Y al regresar la halla barrida, adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que el mismo, y entrando habitan allí, y lo postrero de aquel hombre llega a ser peor que lo primero. Acá vemos cómo en esa analogía que hace el Mesías en relación a la casa, también el verso 26 concluye que se refiere a una persona, donde aquel que es liberado, que tiene una limpieza del Padre sobre su vida, de un espíritu, también tiene que dar lugar a que en esa liberación que hubo, ahora sea lleno por la palabra, sea lleno por la autoridad del Padre, sea lleno por la instrucción del Eterno, para de esa forma ser limpiado, ser barrido, ser acomodado, ser alineado a Él. Bien, pero si este lugar de donde salió este espíritu no es llenado con la palabra, no es limpiado, no es barrido, no es acomodado, no es cerrada esa puerta, él va a poder entrar. Pero esto no tiene que ver con una posesión como nos enseñan las películas. Y esto está hablando de su pueblo, ¿bien? Entonces esto también nos enseña que sí, hay áreas en nuestra vida que pueden ser oprimidas por espíritus, pero no quiere decir que somos poseídos por él, es muy diferente. Bien, entonces hay esas áreas donde tenemos que ser limpiadas, tienen que ser llenadas por la instrucción, por la palabra, por la autoridad del Eterno, para mantenerla firme, para mantenerla limpia y no poder dar lugar a esa opresión que puede venir a través de un espíritu también sobre nosotros. Hay casos mucho más profundos y también específicos en relación a esto y espíritus y que vienen también a hogares, a casas, bien. Sin embargo, esto lo trataremos en otra opción, pero sí tenemos que reconocer de que sí hay una influencia afuera, sí hay unas tinieblas afuera, sí hay espíritus afuera que quieren venir y siempre tenemos que estar alerta y eso es importantísimo. Tenemos que estar exponiéndonos a la fuente correcta, al eterno Dios, esa instrucción, esa relación con Él, es exponernos a Él para también aumentar, perfeccionar y así poder discernir a través de la capacidad del eterno Dios, del Espíritu del Padre eterno y estar afilados entre lo santo y lo profano, entre lo que no es y lo que es, entre ese ambiente espiritual que también lo encontramos en lugares, bien, para estar siempre alerta. Voy avanzando para darle el paso al Shaliach Luis y dice, los que en verdad son bienaventurados o son benditos. Hablando estas cosas, todas estas palabras, poniendo en su lugar a aquellos, rompiendo en ellos argumentos y afirmándolos verdaderamente en la instrucción del Eterno, sucedió que una mujer de la multitud alzó la voz y dijo, bendito el vientre que te llevó y los pechos que mamaste. Y de aquí también refuerzan la religión y mucho el catolicismo, la figura de Miriam, de la madre del Mesías, para decir bendita tú eres entre todas las mujeres y todas esas, el rito en relación a ella, que simplemente es una figura que la reina del cielo tomó mezclándose con el catolicismo para dar esa importancia a la Virgen y crear muchas vírgenes, que es la misma en todos lados. Tiene su mismo origen, que es esa reina del cielo, es Lili, que es Isabel, es Astartés, Sistares, Isis, son todas esas, ¿bien? Y en base a esa figura, y como lo vemos aquí, desde acá vemos esos conceptos o esos argumentos en relación a esa importancia como tal. Yeshua responde, antes bien, benditos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Y esto también fue una lección para su familia, porque en una ocasión fueron su familia buscando y le dijeron, Señor, te buscan tu madre y tus hermanos, pero él dijo, he aquí mi padre y mis hermanos. Los que escuchan, mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra del Eterno y la obedecen y la ponen por obra. Entonces, benditos los que oyen la palabra de Dios y la ponen por obra. Benditos los que hoy también están escuchando esta palabra para ponerla por obra. Benditos cuando nos exponemos ante la enseñanza del Padre
para escuchar su instrucción y ponerla por obra. Bien, esto se trata más de escuchar y poner por obra que de estar con todas esas figuras espirituales, con todas esas ideas, de estar muy santo porque está apartado en una cueva y está orando y ese santo, santo, santo. No es eso, porque el Señor da una instrucción a su pueblo, saca a su pueblo para posicionarlo en una tierra, para labrar la tierra, lo mismo que hizo con Adán, lo puso sobre el huerto para labrar la tierra, cultivarla, reproducir. Bien, el huerto, extenderlo sobre la tierra. El pueblo de Israel, también el Padre lo escogió entre todos los pueblos para que a través de ese pueblo y dentro de su plan fuese extendido esa salvación, esa oportunidad sobre los confines de la tierra. Igual nosotros estamos para escuchar esas instrucciones del Eterno y extender su reino sobre la tierra. Entonces no es para encerrar, benditos los que escuchen y se van y se encierran en una cueva. No es eso lo que está diciendo. Está diciendo poner por obra, que la obedecen, que la llevan a cabo, y una de ellas es instruir, reproducir, enseñar. Bien, hasta donde el Señor nos ha entregado en reverencia a Él, en reconocimiento a Él, obedecemos nosotros, y en parte es eso lo que estamos hoy haciendo acá, a través de este medio, para aportar ese grano de arena sobre su vida y puedan también acoplar, ubicar esa instrucción, esa revelación que el Padre les ha estado dando. Bien, voy a culminar en este episodio. Dice: la generación perversa demanda una señal, y está relacionado a lo que ya viene tratando. Bien, apiñándose las multitudes, entonces, comenzó a decir: esta es una generación perversa que busca una señal, pero no le será, pero no se le dará sino la señal de Jonás, porque como Jonás llegó a ser señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Entonces ese episodio también de Jonás, y el que no lo ha leído, léalo. No es Jonás en el Mesías, bien, no es que Yeshua está diciendo yo soy como Jonás, en el sentido de la mala actitud que tuvo Jonás en unos episodios, sino de la representatividad que él tuvo por estar esos 3 días en el vientre del abismo, y que fue ese medio para el cual viniese la salvación sobre Nínive, sobre esa ciudad, Babilonia. Entonces, Jonás fue una señal profética para ese lugar y un anticipo profético de la labor del Mesías, ya no sobre una ciudad, sino sobre la tierra. Él como esa señal, que a través de él, a través de Jonás, se escucharon las palabras de salvación, vino un rompimiento sobre la vida de ellos, la cultura de ellos, para entonces reconocer al Padre. A través de Yeshua viene ese rompimiento sobre los confines de la tierra para sacar a su pueblo y que lo puedan escuchar, lo puedan reconocer. Entonces, porque como Jonás llegó a ser señal para los ninivitas, así también será el Hijo del Hombre para esta generación. Y cuando dice generación no se refiere solo a los judíos, que incluso están allí metidos, sino dentro de ese tiempo que se abrió, bien, para esa restauración de esas 2 casas y con ellos los gentiles. La reina del sur se levantará en juicio con los varones de esta generación y los condenará, porque vino de los confines de la tierra y la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Varones ninivitas se levantarán en el juicio contra esta generación, y la condenarán, porque se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás, en este lugar. No estaba hablando de ese momento iba a ocurrir estas cosas, sino cuando él venga, con él van a venir ninivitas, la reina del sur, etíopes, japoneses, chinos, van a venir todos estos con él para traer juicios, tal cual como también nos enseña el apóstol Pablo en relación a los juicios que nosotros vamos a emitir. Bendito el eterno Dios, bendito Yeshua el Mesías, Señor, el Adón, el Cordero Santo, porque a través de él recibimos ese privilegio y esa autoridad, y lo vamos a hacer en su nombre, por causa de arrepentirnos, de verdaderamente creer en él, que el Espíritu esté sobre nosotros y caminar escuchando y obedeciendo su voluntad. Bien, vamos con Shalia Luis para avanzar.
Shalom para todos los que están conectados en este tiempo, esta enseñanza tan hermosa que estamos recibiendo. Ubíquese ahora en el versículo 33 de este mismo capítulo, que es el capítulo 11, ¿verdad? Del libro del Evangelio de Lucas. Dice, nadie que enciende una lámpara la pone en un lugar oculto, sino sobre el candelero para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es tu ojo. Allí, ¿verdad? Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará en luz. Pero cuando esté malo, también tu cuerpo estará oscuro. El Señor está usando aquí algo metafórico, algo simbólico, ¿verdad? Para atraer la atención. Porque recuerde que los judíos utilizaban sus lámparas para alumbrar. En ese tiempo no había luz eléctrica, ni siquiera habían señales. Pero ellos utilizaban las lámparas y de lámparas sabían ellos, de aceite sabían ellos, si no, mire solamente la menorá de 7 brazos. Mire la Hanuquía. Entonces, los judíos sabían. El Señor siempre utilizaba elementos que ellos conocían. Nunca enseñaba el Señor cuando hablaba, por ejemplo, las parábolas. Nunca hacía uso de elementos que fueran ajenos al conocimiento público de cada uno de ellos. Ahora bien, esto es hermoso porque él dice, nadie enciende una lámpara, la pone en un lugar oculto, sino sobre el candelero para que los que entran vean la luz. Pero fíjate que dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Bien. Y dice que si tu ojo es sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Cuando observamos esta comparación, este símil que hace Yeshua, vamos a ver algo interesantísimo. En la escritura dice, de toda cosa guardada, guardemos el corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. ¿Ok? Esa es una palabra que encontramos. También nos dice, por ejemplo, Jeremías, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, habla de Adonai, del Shaddai, escudriño la mente y escudriño el corazón. Bien. Aquí, cuando hablamos específicamente del ojo, ¿qué sucede cuando hay una persona está ciega? Solamente un miembro provoca que un ser humano, o sea, que la visión, mejor dicho, de un ser humano esté totalmente en tinieblas. Tú no ves por los oídos, tú no ves por lo que hablas, tú no ves por tus manos, tú no ves, y yo tampoco, por nuestros pies. El único órgano del cuerpo por medio del cual tú y yo podemos ver son los ojos. ¿Qué pasa si nuestros ojos se dañan? Todo lo vamos a ver oscuro. Si nuestros ojos se dañan, las manos no la vamos a poder ver. Estarán en oscuridad. Si nuestros ojos se dañan, nuestros pies no lo vamos a poder ver. Por eso dice, la lámpara, pero esto está hablando en sentido natural, para que se entienda, la lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Por qué? Porque en sentido natural, si mi ojo está bueno, voy a poder ver todo mi cuerpo. Si mi ojo está bueno, voy a poder ver mis manos. En un espejo voy a poder ver mi cabeza, voy a poder ver mi pecho, voy a poder ver mis pies. Ahora, este es un símil que compara el ojo con el corazón. ¿Por qué razón? Recuerde que ellos dijeron que Yeshua echaba fuera a los demonios por Belzebú o Baal-Zebú. Recuerde que Belzebú viene de Baal-Zebú, dios de Crom. Cuando Ocosías mandó a consultar a Baal-Zebú, dios de Crom, en Segunda de Reyes capítulo 1, dice que Elías le mandó a decir, porque el Eterno se lo dijo a Elías, que acaso no hay Dios en Israel para que vayas a consultar a Baal-Zebú, dios de Crom. Por tanto, en el lecho en el que estás, no te levantarás, sino que de seguro morirás. Bien, señores, si nuestro corazón está dañado, es el mismo efecto que si nuestra visión natural está dañada. Si mi corazón está dañado, voy a estar en ceguera espiritual. Entonces es un símil, una comparación entre el órgano natural, que es el ojo, y mi corazón.
Porque si mi ojo está dañado, desde el punto de vista natural, va a estar todo en tinieblas. Si mi ojo está bueno, todo estará en luz. Habla de visión natural. Si mi corazón, que es el ojo espiritual, está dañado, si yo tengo un mal corazón, un corazón pervertido, voy a estar en ceguera espiritual. Todo lo voy a ver oscuro. O por ejemplo, Yeshua daba las enseñanzas. Como el ojo de ellos, que el corazón estaba dañado, entonces todo lo que Yeshua decía, todo lo que Yeshua explicaba, ellos lo tergiversaban. ¿Por qué? Porque tenían una visión distorsionada. ¿De quién estoy hablando? De los fariseos y de los saduceos y de los doctores de la ley, de los ancianos, de la casa de Gilel y la casa de Shammai. Ellos, el corazón de ellos, y Yeshua se los dijo, ellos eran avaros. Como ellos amaban el dinero, como tenían un corazón pervertido, como lo vamos a ver ahora más adelante, las denuncias que hizo Yeshua, entonces no había manera de que ellos, y Yeshua se los dijo, yo os conozco a ustedes, que el amor de Dios no está en ustedes. Entonces, como Yeshua los conocía y él se entristecía por la dureza de los corazones de ellos, él sabía que el ojo de ellos estaba dañado. Por eso Yeshua decía, cuando tu ojo esté sano, todo tu cuerpo estará en luz. Pero cuando esté malo, también tu cuerpo estará oscuro. Mira pues que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Por tanto, si todo tu cuerpo está en luz y no hay ninguna parte oscura, todo estará luminoso. Como cuando una lámpara te ilumina con su resplandor. Cuando yo tengo un buen corazón, ¿qué dice la Escritura? Bien, doblemente benditos los limpios de corazón, porque ellos verán. Ahí está. Cuando dice doblemente benditos los limpios de corazón, visión espiritual, los corazones es el ojo, ellos verán. ¿Se entiende? Con el corazón es que vemos. Con los ojos naturales es que vemos lo natural. Con el corazón es que vemos a Dios. Y hablar del corazón, la palabra hebrea let, eso implica muchas cosas. Porque a veces cuando me habla de let, me está hablando en sentido, ¿verdad? Desde el alma. No vamos a entrar en el concepto, pero me habla principalmente de la lámpara, que es el espíritu del hombre. Entonces, vuelvo y lo repito para que quede como una conclusión. Si mi corazón es un corazón dañado, perverso, endurecido, porque hay muchas maneras en que la Escritura me habla del corazón. Cuando Jeremías me dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Un corazón engañoso, un corazón, como dijo el Señor en Jeremías, un corazón empedernido, un corazón en un sentido empedernido, un corazón engañoso, un corazón duro, un corazón rebelde, un corazón perverso, es un corazón que hace que no haya visión espiritual, que haya ceguera espiritual, y por tanto, entonces estaré en oscuridad total. Señores, es tiempo de que examinemos, como decía David, le digamos al Padre Eterno, examina y ve si hay en mi camino de perversidad. Señor, examíname mi corazón, si mi corazón está endurecido, si mi corazón está engrosado y estoy oyendo pesadamente, si mi corazón está endurecido y me endurezco a las correcciones que me quieren hacer. Mis autoridades, Dios quiere corregirme, no solamente directamente. Algunos quieren que Dios los corrija solamente directamente. No. Nos corrige Dios a través de nuestras autoridades. El corazón de Datán Abiram y el corazón de Coré estaba corrompido, estaban llenos de rebelión. Datán y Abiram, los levitas, por ejemplo, Coré, los coreítas en ese momento anhelaban el sacerdocio, estaban llenos de envidia, tenían su corazón podrido. Entonces, ese corazón es obvio que no iba a poder entender, estaban en oscuridad total y ellos no iban a poder entender que Moisés era el enviado de Dios y que lo que Moisés estaba haciendo era dirigido por Dios, porque estaban en oscuridad. Entonces, ¿qué sucede cuando nuestro corazón está corrompido? No podemos ver que quien está moviendo la mano de la autoridad es Dios, que quien está dirigiendo a Moisés es Dios. ¿Y cómo terminamos? Dime cómo terminó Datán, Abiram y Coré. Mal. Señores, les voy a decir algo. La gente que llega con envidia, con celos, con competencia, con rebeldía, siempre termina peleando contra la autoridad. Siempre termina provocando división, porque no entiende, no comprende, no discierne la guianza del Espíritu, no comprende cómo el Padre se mueve, no comprende la dirección del Padre. Entonces, cuidémonos.
que nuestro ojo esté lleno de luz, para que lo que estemos observando esté en luz, que nuestro corazón esté correcto. Dice, hablando de Yeshua acusa a los fariseos e intérpretes de la ley. Mientras hablaba, un fariseo le rogó que comiera con él y entrando se reclinó a la mesa. Los fariseos no creían igual que los saduceos. Los saduceos eran la casta élite, la alta alcurnia, se puede decir así. Los oligarcas de Israel eran los saduceos. Los saduceos no creían en resurrección, no creían en ángeles y estas cosas, mientras los fariseos estaban más en contacto con el pueblo. Los fariseos eran más en contacto con la gente y sí creían en la resurrección y sí creían en ángeles, en Malachim. Bien, entonces un fariseo le rogó que comiera con él y entrando se reclinó a la mesa. Pero el fariseo, observando, se extrañó de que no se purificara primero antes de la comida. Quiere decir que él estaba juzgando internamente con prejuicios al Señor por una takanot que no había sido establecida por él. Y el Señor dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera de vaso y del plato, pero vuestro interior está lleno de rapiña y de perversidad. Entonces él estaba hablándole de la hipocresía de un corazón lleno de tinieblas. Insensato, le dice, wow. El que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. Más bien, dad con misericordia de lo de adentro y aquí todo será limpio. ¿De qué está hablando? Del corazón. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrina takanot, mandamientos de hombres. Pero ay de vosotros, fariseos, que dais el diezmo por la menta y la ruda y por la hortaliza. Esto fue una takanot que se estableció, porque en la Torá no se estableció que se diera el diezmo sobre la menta y la ruda y la hortaliza. Se diezmaban otras cosas, ¿verdad? De acuerdo a la otras 7 especies diferentes. Pero esto se estableció como una takanot. Sin embargo, se dice, ¿verdad? En los comentarios de que esta takanot sí fue aceptada por el Señor, el diezmar la menta. Pero pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Debéis hacer esto sin descuidar aquello. Quiere decir que el diezmar la menta, aunque no aparece como una de aquellas especies establecidas en la Torá, como por ejemplo, como por ejemplo era el trigo, la cebada, el vino, el aceite, etc. Me refiero a esas especies que fueron establecidas en la Torá. Él dice, debe hacerse esto. Quiere decir que el diezmar la menta y la ruda sí fue aceptado por el Señor. Si ellos diezmaban la menta, amén. Hagan eso, pero no me dejen de hacer lo otro. Quiere decir que no descuiden que ustedes tienen que tener en su corazón amor y ustedes están llenos de pudrición en su corazón, están llenos de hipocresía porque su corazón está podrido y ustedes, aunque diezmen esto, invalidan lo que hacen. O sea, deben hacer esto, está bien que diezmen esto, pero no dejen de hacer lo otro. Y ese es el gran problema que a veces tenemos, los hijos del Eterno. El Señor nos sigue diciendo esto mismo a nosotros. Ustedes diezman, ustedes ofrendan, deben hacer eso, pero no dejen de hacer aquello. No dejen de hacer bien, no dejen de actuar con misericordia, no sean competitivos, no sean egoístas, no sean envidiosos, no sean avaros. O sea, yo miro el corazón, yo no solamente miro las obras. Las obras de ustedes, yo las miro directamente del corazón de ustedes. Ahí de ustedes, fariseos, que amáis la primera silla en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, porque sois como sepulcros disimulados y los hombres que caminan encima no lo saben. Dice que aman las primeras sillas en las sinagogas. Quiere decir que eran pantalleros, decimos aquí en Venezuela, o les gustaba las aclamaciones públicas y los saludos, que los hombres les llamen apóstol, que los hombres les llamen profeta, que aparezcan en los afiches, en los avisos, como el fulano de tal. Ay, ay, ay. ¿Qué gano yo con aparecer en un aviso como el gran apóstol, como el gran profeta, como el gran pastor, y por dentro estoy lleno de amor al dinero, de avaricia, de arrogancia, de altivez, de soberbia, de egoísmo, de ensimismamiento, de orgullo, de pudrición en mi corazón? Recuerde algo. Apocalipsis dice, yo soy el que escudriño la mente y el corazón, para darle a cada uno conforme a sus obras. Él dice en su palabra que tiene ojos como llama de fuego, pies semejantes al bronce bruñido. Cuando él tiene ojos como llama de fuego, ¿por qué él nos traspasa con la mirada?
Es preferible, pueblo. No tiene nada de malo que te digan apóstol, que te digan profeta, porque ese es el ministerio y el don ministerial de los 5 dones ministeriales, de los 5 oficios ministeriales que el Padre te otorgó por su gracia y misericordia. Lo malo está que amemos eso, que amemos las aclamaciones, que queramos ser el centro, que queramos que la gente nos aplauda, que queramos que la gente nos diga, nos aclame, nos tome en cuenta. Y todo eso tiene que ver con el huerfanito, todo eso tiene que ver con un problema interior que no hemos resuelto. Eso hay que resolverlo, pueblo amado. Bien. Y siguen las denuncias del Señor. Sigue, continúa. Respondiendo entonces, uno de los doctores de la ley le dice, maestro, ¿dices estas cosas también? Cuando dices estas cosas, ¿también nos afrentas a nosotros? Y el Señor le respondió, ¿qué come, qué adivina? No es cierto. Él respondió, hay también de vosotros, doctores de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas difíciles de llevar, pero vosotros no tocáis esas cargas con uno solo de vuestros dedos. Eso hacen, bueno, tenemos que cuidar eso, pueblo. Porque muchas veces nosotros, los líderes que debiéramos ser el ejemplo, decimos vayan, pero nosotros no damos el ejemplo precisamente con lo que decimos o lo que mandamos que otros hagan. La pregunta es, decimos que la gente adore, y si soy apóstol, si soy pastor, cuando llego, mientras todos están llorando en la presencia de Dios y están adorando, yo porque soy el pastor, el apóstol, el profeta, estoy parado mirando simplemente a los demás, mascando chicle. Señores, nosotros debemos dar el ejemplo de adoración. Debemos ser los primeros debemos ser los primeros. Pablo era el ejemplo porque Pablo era el primero que ayunaba. Pablo no decía solamente vayan a ayunar, él era el primero que hacía vigilia, él era el primero que oraba, él era el primero que impartía, era el primero que se sacrificaba, era el primero que ponía el pecho. Y eso es un llamado para nosotros. Yo me pongo como el primero en el sentido de que debo dar ese ejemplo. Los líderes debemos dar un ejemplo para la Grey y no ser tropiezo para el pueblo de Dios. No poner cargas difíciles de llevar a la gente, sino más bien ser instrumentos para que el Espíritu nos guíe, para que la gente reciba bendición y reciba dirección. Nadie es perfecto, estoy de acuerdo. No hay pastor, no hay ministro perfecto, y espero que usted no busque ministros perfectos. Pero debemos estar al menos claros en esto y ir caminando, corrigiendo, levantándonos, corrigiendo, estar claros en esto. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, que vuestros mismos padres mataron. Así que sois testigos y consentidores de las obras de vuestros padres, porque ciertamente ellos mataron y vosotros edificáis. Por esto también la sabiduría de Elohim dijo, enviaré a ellos profetas y apóstoles, y de entre ellos matarán y perseguirán, para que la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo sea demandada a esta generación. Aquí está hablando Dios y está haciendo un juicio general. El Yeshua como Dios está haciendo un juicio general. Un juicio general. Y algunos se atreven a decir, yo los he oído con estos oídos porque hay videos. Algunos se han atrevido a decir que Yeshua mientras estaba en ese cuerpo no era Dios. Estaba hablando Dios aquí. Solamente Dios puede decir esta clase de palabras, hacer un juicio general y decir que será demandada la sangre desde Abel el justo hasta Zacarías, hijo de Berequías, que murió entre el altar y el santuario. El profeta Zacarías fue martirizado. En verdad os digo que esto será demandado a esta generación. Hay de vosotros, doctores de la ley, porque habéis quitado la llave del conocimiento, de la ciencia, del Da'at. Vosotros no entráis e impedís a los que están entrando. ¿Por qué? Porque enseñaban mandamientos de hombres y no permitían que el Padre Eterno fuera quien los dirigiera. Ellos eran tropiezo para la revelación de Yeshua, eran tropiezo para los demás. Voy a decir algo, tenemos que tener cuidado, porque el que con él no recoge desparrama. Si yo no recojo con Yeshua, entonces ¿qué estoy haciendo? Sirviendo de tropiezo. La pregunta es, como pueblo de Dios, como líderes, ¿vamos a recoger con Yeshua o vamos a desparramar y hacer tropiezo para otros?
Ese es el llamado a tener cuidado a los líderes hoy, a los ministros. Cuando él salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a hostigarlo en gran manera y a provocarlo con preguntas acerca de muchas cosas, tendiéndole lazos para cazar algo de su boca. Esto no significa que él caía en esas provocaciones. A lo mejor usted puede creer que ellos están como hostigándolo y Yeshua inseguro respondiéndole. El Señor no cayó en provocaciones. Y si respondió, lo hizo cuando debía hacerlo y ellos quedaron allí sin poder objetar. De ninguna manera el Señor se rebaja a la misma condición del ser humano para responder como el ser humano quiere. Bien, con esto culminamos, pueblo amado, esta enseñanza del día de hoy. Recordando que debemos guardar el corazón. Let del hebreo. Debemos guardar nuestro corazón para que tengamos una visión espiritual clara, para que podamos percibir la voluntad de Dios el día de hoy. Y le voy a decir algo, esta enseñanza de hoy del corazón no es casualidad. ¿Por qué dirá usted? Porque estamos en un tiempo donde la influencia jezabélica es fuerte y la influencia jezabélica anda buscando corazones dañados, que no vean, que andan en tinieblas, porque esos son los corazones que pueden ser dirigidos a provocar división y a provocar destrucción. Así que debemos cuidarnos. Amén. Bien. Entonces culminamos esta enseñanza del día de hoy. Si tiene allí los elementos para que este cierre, para esta talá, entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu cuerpo que fue presentado, que fue partido por nuestros pecados. Gracias porque dice Isaías 53, ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Gracias, Señor, porque tú, angustiado y afligido, como cordero fuiste llevado al matadero, presentando tu cuerpo como sacrificio y siendo partido ese cuerpo. Ahora, Señor, te damos toda la gloria. Y también dice Isaías 53, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, tú derramaste tu sangre y hoy honramos, toma el elemento del vino, hoy honramos esa sangre, porque esa sangre representa el pago, el precio de nuestra redención, por medio de la cual fuimos trasladados del imperio de la muerte al reino de su amado Hijo. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Gracias. Y gracias por haber derramado el Espíritu Santo que hoy representa esas especies aromáticas. El Espíritu fue derramado para llenarnos, para perfumarnos, para hacer ese aroma que hoy nos perfuma ante la presencia de Adonai, que hoy hace que seamos cada día perfeccionados como esa novia, como esa calá que va a ser presentada al novio. Gracias. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kebo Malhuto, Leolam Baed. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, nuestro Elohim uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Gracias, Señor. Yo proclamo sobre cada hijo que está oyendo, proclamo en el nombre de Yeshua Mashiach, que la llenura del Espíritu en este momento viene una llenura de fuego sobre tu vida, una llenura sobre tu hogar, una llenura sobre tu casa, una llenura sobre tus manos, que verás la bendición del Eterno en este tiempo sobre todo lo que imponga tus manos, sobre tu negocio, sobre tus hijos, donde imponga tus manos. Verás la bendición de Dios, la bendición de Elías que se manifestó en la casa de la viuda de Sarepta de Sidón, la bendición de Eliseo que se manifestó en casa de la Sunamita. Lo proclamo poder de resurrección. Yo lo proclamo poder de resurrección. Así como en la casa de la Sunamita, el hijo de la Sunamita fue resucitado por el poder de Dios, yo proclamo resurrección sobre tu casa, resurrección de sueños, resurrección de todo en el nombre de Yeshua. Resucita lo que tiene que resucitar y proclamo ahora mismo una unción de sanidad sobre los hogares. Ahora mismo se va toda enfermedad de tu hogar.
Maldigo toda influencia de enfermedad y ordeno a toda enfermedad que se vaya de tu casa, que se vaya de tu hogar, que se vaya de tu familia. Gracias, Señor. Proclamo esa unción de sanidad ahora obrando en los hogares. En el nombre de Yeshua HaMashiach, sanidad en la cabeza. Yo proclamo sanidad ahora mismo en el cerebro. En el nombre de Yeshua, todo dolor de cabeza, toda enfermedad en la cabeza. Ahora mismo proclamo sanidad en el nombre de Yeshua. Toda persona que esté sufriendo en este momento de migraña, no ponga su mano en este momento en la cabeza. Si tú eres una persona que ha estado sufriendo de fuertes migrañas, por las razones que sea, por cómo se conecte esa migraña, proclamo que la unción de Dios desarticula, desarraiga lo que esté produciendo esa migraña ahora. Toda enfermedad del corazón, en este momento, póngase su mano en el corazón. Yo proclamo sanidad ahora mismo por el poder de la palabra. Yo proclamo que todo latido irregular del corazón en este momento es sanado. Yo proclamo toda taquicardia, toda arritmia cardíaca. En este momento proclamo sanidad en el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua HaMashiach. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Gracias, Señor. Tuya es la gloria, tuya es el honor y tuya es la alabanza. Gracias por cada sanidad que tú haces, Padre. En el nombre de Yeshua, damos toda la gloria al Rey. Amén y amén, Pastora González. Amén. Muchísimas gracias, Shalia y Luis, por esa proclama, por esa palabra. Recibimos en el nombre de Yeshua. Y con esto, familia hermosa, finalizamos esta porción número 28 de los Evangelios. Como siempre, pues, declarando que tengan una excelente semana, una semana de bendición. Y nos vemos en una próxima porción. Shabbat Tov para todos, familia. Abrazos.